saludos a todos, soy Bow y estamos en el tercer video tutorial de la mano de Diakash. En este tutorial vamos a trabajar con la miniatura que elegisteis, el hombre búho de Sphere Wars, mi Jualo. En este tutorial vamos a ver cómo podemos pintar zonas de plumaje con un efecto realista, aunque también es extensible para zonas de pelo, como capas o pelo natural. Como veis, en este lado tengo una primera prueba de color para ver si me convencía el esquema, y una vez ya tengo el esquema claro, pues voy a explicaros cómo hacerlo en el otro ala. Para empezar, como veis, la miniatura está imprimada ya, imprimada en color marrón chocolate, y lo que vamos a hacer es una técnica de degradados en húmedo, mientras la pintura todavía está húmeda. Para ello, sobre la capa que ya está echada, vamos a aplicar el color arenirek. Vamos a aplicarlo, la pintura bastante diluida, como una proporción aproximadamente de 3 partes de agua por 1 de pintura, y el pincel bastante descargado. Lo que vamos a hacer es aplicar la pintura por la parte más externa del ala. La parte externa. Tampoco buscamos un acabado muy uniforme, porque no, si os fijáis en las alas, en fotos de referencia, nunca hay una transición uniforme. Entonces lo que vamos a hacer es, más o menos hasta la mitad del ala, pintar con este color. Hay que dar una capa hasta que quede el color, que no se vea el marrón de debajo. Y lo que vamos a hacer aquí en la zona de transición, mientras la pintura, como veis, todavía está húmeda, es coger con el color de base y mezclarlo en la propia miniatura. Entonces cogemos el marrón y vamos creando una zona de transición. Vamos extendiendo, mezclando aquí. Ahora que el pincel ya tiene mezclados los dos colores, lo volvemos a limpiar y volvemos a coger el marrón chocolate sin mezclar. Y volvemos a repetir el proceso. Como veis, se van mezclando los colores, que es lo que buscamos, crear un degradado desde este color hasta este color de aquí abajo. Hay que dejar que se seque la capa y en cuanto que se seque, volvemos. Ya estamos de vuelta, como veis ya se ha secado, más o menos todo por igual, y lo que vamos a hacer es aplicar un lavado. El lavado de la gama de lavados de Vallejo, el lavado sombra. Vamos a aplicarlo sin diluir, tal cual sale del bote, y lo vamos a aplicar por toda la superficie. Descargamos un poco el pincel, como siempre en la paleta, y lo aplicamos, dejando que el lavado se aplique por todos los recovecos. Por todo lo que es la superficie del ala. Hacemos especial hincapié en las zonas más profundas, y si vemos que queda algún depósito demasiado exagerado, voy a intentar que pase aquí, por ejemplo. ¿Veis? Ha quedado un depósito demasiado exagerado. Lo que hacemos es descargar el pincel y pasarlo por encima para que el pincel retire el exceso de pintura. Vamos a aplicar también hasta la parte de arriba, que todavía no hemos tratado, pero que más adelante pues trabajaremos. Y ahora solamente queda dejar que se seque. Aplicar un poco más por aquí arriba y ya está. Vamos a dejar que se seque el lavado, que como sabéis tarda un poquito, y ahora volvemos. Vale, como veis el lavado ya se ha secado y lo que ha hecho es uniformizar todo el degradado de colores, haciendo que el salto que hubiéramos podido crear al aplicar la pintura en húmedo no se note tanto. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a iluminar
La iluminación, como son varios colores diferentes, lo que vamos a tener que hacer es ir mezclando los colores según la zona que queramos iluminar. Por ejemplo, esta zona de aquí arriba la tendremos que iluminar con un color más oscuro del que usaremos para iluminar esta zona de aquí abajo. Entonces, lo que vamos a utilizar para iluminar esta zona de aquí abajo es primero el propio arena iraquí que hemos utilizado para dar el color base, que ahora nos servirá como iluminación al haber utilizado el lavado que ha oscurecido todo el color. Esta vez vamos a utilizar el pincel muy descargado y vamos a hacer una especie de pincel seco. Una especie porque no vamos a darlo por toda la zona, sino solo en las puntas de las alas para crear el efecto de iluminación. El pincel, como sabéis, se utiliza muy descargado y lo aplicamos en dirección perpendicular a las líneas que queramos resaltar, porque si lo hacemos en la misma dirección no se va a notar. En este caso, como las plumas tienen las grietas, por así decirlo, en aquella dirección, aplicamos el pincel moviéndolo hacia abajo. Como veis, vamos consiguiendo el efecto de iluminación. Pincel muy descargado y seguimos. Ahora aquí en esta zona, que el color de base es más oscuro, tendremos que hacer una mezcla. No podemos usar el mismo color porque sería demasiado claro. Lo que vamos a hacer es mezclarlo ligeramente con el color el marrón chocolate. Y básicamente hacemos exactamente lo mismo. Con el pincel bastante descargado, vamos aplicándolo para resaltar todos los filamentos de las plumas. Como veis, es una manera bastante rápida, que no llega a ser pincel seco porque no lo aplicamos por toda la zona, sino con cuidado por las zonas que más nos interesa resaltar. Seguimos subiendo y en la parte de arriba, pues cuanto más subamos, como aquí arriba ya no hay mezcla del color más claro, sino que es el color base, lo que tendremos que hacer es usar un color no tan claro como abajo para resaltar las fibras. Podéis ir corrigiendo si veis que alguna zona ha quedado una iluminación demasiado exagerada, como por ejemplo esta zona de aquí. Lo que podéis hacer es contrarrestarlo con un color ligeramente más oscuro, tampoco mucho, porque si no luego la iluminación no se notaría. Y así lo que vamos haciendo es crear un degradado, y no como en otras ocasiones a base de capas muy diluidas, sino que hemos empezado en una capa oscura, una imprimación oscura, luego hemos aplicado la luz, bueno, en este caso no es luz, es que simplemente es una zona de otro color, y mientras estaba húmeda lo hemos mezclado con el mismo color, con el color de base, para crear una zona donde los dos colores se juntan y evitar así que se note el cambio de color. Ahora lo que vamos a hacer es, para terminar de uniformizar todo, es dar un nuevo lavado. Pero esta vez el lavado lo vamos a hacer con tinta sepia de Vallejo, muy diluida. Estas tintas lo que tienen es que tienen mucho pigmento, entonces hay que diluirlas muchísimo, muy mucho. Como no queremos crear una zona de sombras, lo único que queremos es que coja coloración para volver a uniformizar todo. Cuanto más diluida mejor.
Entonces la aplicamos por toda la zona. Retiramos un poco el exceso descargando el pincel. Pues, como os he dicho, no queremos crear un sombreado, sino solo dar una pequeña coloración para volver a uniformizar. Pues como veis, este sería el resultado a falta de dejar que seque. En cuanto que seque, vuelvo y os enseño cómo se ha quedado. Pues como veis, aquí está el resultado. Lo único que he hecho mientras se estaba secando es aplicar una luz más aquí en estas zonas, en estas plumas de aquí, con un color de carne clara, pero básicamente es el mismo proceso que hemos hecho antes. Esta vez lo he hecho porque me parecía que podía necesitar un poco más de luz, como por ejemplo, para que lo veáis, pero vamos, es el mismo proceso de antes, con el canto del pincel y yendo perpendicular a las fibras. Como veis, este resultado, bueno, habría que repetirlo también en la parte interior del ala, que está sin pintar, pero también lo había hecho en el otro ala, tanto por la parte de fuera como por la parte de dentro. Esto también habría que aplicarlo si miráis fotos de búhos. También las partes que suelen tener mucho más claras son la parte de aquí arriba de la cabeza y la parte exterior del plumaje de las colas. Entonces, básicamente sería el mismo proceso. Aplicar la pintura más clara, con la de base mezclarla entre medias para eliminar el salto de color y aplicar un lavado, iluminar y luego aplicar efectos varios que os gusten a cada uno. Y eso es todo. Como siempre, cuando termine la miniatura, tendréis fotos para que veáis el resultado final. Un saludo a todos y hasta la próxima.